Ya hablamos sobre el diezmo. Ahora nos toca entender y hablar un poquito sobre las ofrendas. Las ofrendas juegan un papel muy importante en nuestra adoración a Dios. Por eso ya no gastemos más tiempo y vamos a entrar de cabeza a uno de los temas más hermosos de la palabra de Dios, que es ofrendar a nuestro Creador. Comencemos el estudio a partir de ahora. Lección número 4, que tiene como el título Las ofrendas para Jesús. El verso para memorizar de esta semana, usted puede acompañar en pantalla. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación y invocaré el nombre del Señor. Ahora, cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Salmos 116, los versos 12 y 14. Querida amiga y querido amigo, estamos entrando a una porción del estudio de este trimestre que es muy especial en relación a nuestra adoración para con Dios. Es muy importante, y voy a decir eso en adelantado, de que el tema de este trimestre es uno de los temas más importantes para nuestro crecimiento en Dios, para nuestro crecimiento en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Es un tema vital en nuestra adoración, pero en la lección en este estudio, así como en otros estudios, me verá corregir algunas cosas que a mi parecer me parecieron equivocadas. Quizá en la traducción se perdió un poquito, o quizá la manera como el autor se expresó no haya sido la mejor. El concepto general de las ofrendas como gratitud está muy claro y muy correcto. Pero durante este estudio me verá hacer algunos ajustes, algunas correcciones en uso de textos bíblicos. Pero permítame decirle esto. El material es bueno, el material es muy bueno y debemos estudiar. Y a usted que es maestro, le voy a dar la sugerencia de siempre gastar tiempo estudiando un poquito más allá de lo que se presenta en la lección para que su enseñanza en la escuela sabática sea más efectiva. Ofrendas son una demostración de gratitud a Dios. Ofrendas son una demostración de gratitud. Yo ofrendo no para conseguir, yo ofrendo porque conseguí. Yo no ofrendo para bargañar con Dios, yo ofrendo porque sé que Él me bendice. Y mi ofrenda es una manera de decir muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Cuando llegué a Illinois, quise involucrarme en la vida de mi hija más pequeña, que estaba comenzando pues a entender más las cosas. Y fui a llevarla a jugar fútbol en un equipo aquí. En Estados Unidos hay muchas escuelitas para niñas y niños para que jueguen fútbol. Pero cuando llegamos allá, la liga ya había comenzado. Y ella me dijo, papá, yo quería tanto jugar, pero yo sé que ya comenzaron, no puedo. Le digo, hijita, vamos a hacer esto. Déjame hablar con la maestra y con los directores a ver qué nos dicen. Entonces ella se quedó paradita y yo fui a hablar y les expliqué que nos acabábamos de mudar a este estado y que estábamos conociendo, que quisiera que ella jugara si había la posibilidad. Ellos me dijeron, Señor, vamos a hablar aquí con la gente, y entramos en contacto. El día siguiente salí para trabajar y cuando llego a la casa, llegué tarde ese día, había una cartita de mi hija y la cartita estaba pegada a mi cama y la tengo pegada a mi cama hasta el día de hoy. Decía, papá, muchas gracias porque fuiste a hablar por mí. Quisiera mucho poder jugar contigo. De verdad, gracias, papá. Hice este dibujo y ahí tenía un dibujo, mi hijita segunda dibuja bastante bien. Ahí tenía un dibujito que ella me hizo. Hice este dibujo para decirte muchas gracias. Mira, yo no puedo vender eso porque económicamente no vale, pero el valor que tiene para mí ese dibujito de mi hija es tan especial que hasta el día de hoy está ahí pegado a mi cama. Eso es una ofrenda de amor, eso es una ofrenda de gratitud.
Nuestro dinero no le va a dar nada más a Dios. Mi ofrenda que se representa hoy día en dinero puede representarse de muchas otras maneras también, no solamente el dinero. Mi tiempo es una ofrenda, mis dones son ofrendas que yo doy a Dios y en especial mi sumisión a Dios es una ofrenda. El dibujo que mi hija me hizo está al lado de mi cama hasta el día de hoy porque es especial para mí. Nuestra ofrenda de amor a Dios es especial para Él y Él siempre la va a tener en cuenta. Durante el estudio de esta semana vamos a hablar de cómo Dios nota esas ofrendas. ¿Por qué? Porque todo que sale de gratitud del corazón de una persona es muy bien recibido por el cielo. Vamos a seguir este estudio porque estoy seguro que al fin de todo esto valdrá mucho la pena seguir ofrendando y reconociendo la soberanía de Dios en nuestra vida. Les contaba de la motivación que mi hija tuvo para hacer el dibujo que hasta el día de hoy está pegado en mi cama. La motivación de ella no fue convencerme de hacer algo por ella. La motivación de ella fue la gratitud porque ella vio que yo estuve dispuesto a hacer algo especial por ella. En la lección del día domingo vamos a hablar sobre las verdaderas motivaciones para dar, las verdaderas motivaciones para ofrendar. Mira, para entender esas motivaciones tenemos que entender un principio general en la Biblia. Todo en la Biblia es gracia. ¿Escuchó bien lo que le dije? Todo en la Biblia es gracia. Es muy importante entender que todo en la Biblia es gracia para que yo entienda salvación, para que yo entienda justicia, para que yo entienda amor, para que yo entienda profecías, para que yo pueda entender las ofrendas, los diezmos, la iglesia, la religión. Solamente cuando yo entiendo que gracia es el tema principal de la Biblia, yo puedo entender qué es, por ejemplo, gratitud. Las ofrendas que yo llevo a una iglesia, cuando son basadas en gracia, llegan a ser gratitud. Todo lo que yo devuelvo a Dios tiene que ser una demostración de gratitud. Y gratitud es incuestionablemente la principal motivación para dar algo a Dios. Cuando yo, querida, cuando yo tengo una motivación que no sea gratitud, entonces eso pasa a dejar de ser una motivación noble y probablemente es más que todo un interés. Yo veo mucha gente que me dice así, pastor, yo voy a dar mi ofrenda porque quiero recibir una bendición especial de Dios. Eso es interés. Eso es bargañar con Dios. A mí me preocupa mucho cuando yo veo gente diciendo, mira, dé su ofrenda porque va a llegar una bendición, dé su ofrenda para recibir algo de Dios. No, la motivación no es recibir algo de Dios. La motivación no es ganarme cosas de Dios. La motivación cuando es ganarme cosas de Dios deja de ser gratitud y pasa a ser egoísmo. Y gente, no hay nada peor en la vida que tener como motivación el egoísmo. Saque eso de su vida, saque eso de su corazón. ¿Cuál debe ser la principal motivación para dar algo a Dios? Gratitud. Y cuando yo entiendo gracia, yo entiendo que todo en mi vida es gratitud. Porque nada de lo que yo tengo vale, nada de lo que tengo yo lo merezco. Solamente cuando yo entiendo la bendición que Dios me da por su gracia, la creación es gracia, el cuerpo es gracia, la comida es gracia, la salvación es gracia, la venida de Cristo es gracia, todo es gracia. Nada de eso yo merezco, nada de eso yo puedo, nada de eso yo consigo, todo depende de Dios. Entonces, cuando yo entiendo gracia, mi corazón rebosa de gratitud. Yo soy grato a Dios por el aire que respiro, por el teléfono que tengo, por la computadora donde veo eso, por la televisión, por el clima caliente, por el clima frío, por la comida, por la mucha, por la poca. Yo tengo gratitud a Dios porque yo entiendo que todo viene de las manos de un Dios que nos ama más que nuestra capacidad de entender.
¿Cuál es tu motivación para llevar tu ofrenda el día sábado, domingo, martes, miércoles, el día que vayas a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para llevar esa ofrenda? Jamás lleves una ofrenda para conseguir algo de Dios. Pastor, yo no veo razones para tenerle gratitud a Dios. Bueno, eso sí es un problema. Porque si no logras ver razones para tener gratitud en tu corazón, quizá tu egoísmo, quizá tu egocentrismo, o quizá los amargores de tu vida te estén haciendo ciego a la infinidad de bendiciones que están a tu alrededor. Es muy común que personas que no logran encontrar razones para tener gratitud en su corazón, no logran, porque en vez de mirar hacia los lados y hacia arriba, están mirando solamente hacia adentro. Y ese mirar hacia adentro no es otra cosa, sino egocentrismo. Cambia tu enfoque y estoy seguro que encontrarás razones para tener gratitud. ¿Cuánto debería ser nuestra ofrenda? El diezmo, sabemos que es el 10% de lo que recibimos. La semana pasada estudiamos que la manera como separamos el diezmo es algo muy personal. Nadie tiene el derecho de decirte a ti, no, el diezmo tiene que ser de lo bruto, de lo nieto, tiene que ser así, tiene que ser asado. No, eso es una negociación mía para con Dios. Obviamente, si usted le pregunta a su pastor o a su iglesia o en su denominación, ellos le darán orientaciones de cómo hacerlo. Pero al fin y al cabo la decisión es suya. Ahora, en relación a las ofrendas, no hay un porcentaje o no hay una cantidad específica. Lo que la Biblia nos enseña en relación a ofrendas es la cuestión de proporción. Nosotros creemos que hay un concepto de proporción. Yo doy a la medida que soy bendecido. Como les dije al comienzo, hay algunas cosas que hay que ajustar. El texto bíblico que el autor de la lección usa de Lucas es un texto que está muy fuera de su contexto para ser aplicado en ofrendas. Usted que es maestro de escuela sabática, le voy a recomendar no usar ese verso, porque ese verso no habla de mayordomía, no habla de ofrendas, habla de la mayordomía del tiempo, habla de la mayordomía de mi conocimiento, pero no habla de ofrendas. Es muy importante, gente, respetarnos el contexto del texto y no torcer el texto bíblico para probar alguna cosa. Yo creo que más que todo el autor de la lección se confundió en el uso del texto, porque el concepto que él quiere enseñar de proporción de las ofrendas es válido, es bíblico y encontramos apoyo para eso. ¿Cómo debo dar mis ofrendas? Proporcionales. Yo doy no para que me ponga en riesgo. Yo encuentro muchas veces en programas televisivos gente dice, no, que si más das, más bendición tendrás. No hay apoyo bíblico para eso. No, si más donas a la iglesia, más tendrás. Y es ahí donde algunos predicadores del evangelio, en especial lo que conocemos hoy día como evangelio de la prosperidad, se equivocan de manera grosera. Ellos quieren enseñar que la cantidad de dinero que doy a la iglesia está directamente relacionada a la proporción de las bendiciones que yo recibo, y eso no es verdad. Porque más adelante mencionaremos la ofrenda de la viuda pobre, que es la única ofrenda que el Señor Jesucristo destaca en toda la palabra. Y fue una ofrenda muy humilde, pero que representaba el corazón de esa ancianita. Mira, no piense que su ofrenda tiene que ser cantidad X. Otra vez, si una iglesia dice, hermanos, que todos demos $50, conseguimos, que cada familia done $50, es una manera de ayudar a que yo tenga una idea de cuánto donar. Pero no es pecado no donar los $50, así como tampoco no es pecado donar más que los supuestos $50. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Proporción. Yo voy a dar según las bendiciones que yo estoy recibiendo. Si yo no estoy recibiendo bendiciones financieras,
yo entiendo que yo tengo la libertad de incluso no ofrendar financieramente. No dar dinero a la iglesia no es un pecado, desde cuando eso no sea por mi ganancia personal. ¿Se da cuenta? Entonces, esta cuestión de la proporción es muy fácil de ser entendida y yo no necesito forzar los textos bíblicos para explicar algo que no está ahí. Cuando usted presente eso en la Biblia, le recomiendo algunas citas del Espíritu, en la escuela sabática, le recomiendo algunas citas del Espíritu de Profecía que le van a dar mucho más claridad en ese concepto de proporción. Una de las mejores maneras de ver la proporción es en el diezmo. El diezmo es proporción, 10%. Entonces trabaje eso. Yo le recomendaría lo siguiente. Proponga en su presupuesto mensual financiero. Comenzar, Señor, mira, voy a comenzar a desarrollar el hábito de darte proporcionalmente y se lo voy a dar comenzando con 1%, 5%, 10%. Lo que usted y Dios entiendan que es mejor. Vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios es algo muy personal y nadie debería estar haciéndonos sentir culpables a dar más o menos de lo que estoy haciendo. De esa manera, nuestras ofrendas serán una bendición no solamente para la iglesia local, serán una bendición para nuestra vida también. En Deuteronomio 16:16 encontramos un concepto muy interesante. Es el concepto que dice así: nadie se presente a Dios de manos vacías. Eso quiere decir que cuando vamos a la presencia de Dios, yo no debería nunca estar sin nada para ofrendar. Es importante entender que este texto tiene que ser respetado en su contexto. ¿Está bien? La adoración del israelita era hecha en el templo de una manera muy específica, en fechas muy específicas. Entonces el israelita se preparaba para que ese día él pudiera llevar ofrendas. Y el pueblo de Israel tiene varios tipos de ofrendas: ofrendas por el pecado, ofrendas por la sanidad. Y podemos encontrar muchas de esas ofrendas en la Biblia. El autor de la lección pone que ofrendar era parte de la adoración del israelita. Es bastante cuestionable esa información que el autor da. Otra vez, la mayordomía, gente, diezmar y ofrendar es bíblico. Y es una bendición para el ser humano. Dios no necesita nuestro dinero. Eso es una bendición para nosotros. Y yo no necesito torcer los textos bíblicos para probar algo que ya está claro en la Biblia. ¿Está bien? Entonces, esa información de que no, que era parte de la estructura de la adoración del israelita, el ofrendar, es cuestionable, pero eso no invalida el hecho de que el israelita ofrendaba. Hoy día nuestra manera de adorar a Dios es un poco diferente, voy a decir, es bastante diferente de la manera de la adoración del israelita. Y el concepto de no presentarme de manos vacías delante de Dios puede ser adaptado a nuestra realidad. Por ejemplo, cuando yo voy a mi iglesia, es muy importante que yo lleve mi ofrenda. Claramente que sí. Yo debería llevar una ofrenda todas las veces que voy a la iglesia. Es interesante que cuando yo hago campañas de evangelismo, yo siempre le digo a las iglesias: recojamos una ofrenda todas las noches de evangelismo. Y muchos hermanos me dicen así: no, pastor, que la gente se va a ofender. Querido, nadie se va a ofender por dar una ofrenda. Lógicamente, habrán visitas amigos que no conocen la iglesia que van a decir: mira que no puedo dar todos los días, pero voy a dar una noche. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta en mi experiencia ministerial? La gente que más se molesta con ofrendar, recoger muchas ofrendas en la iglesia, son los propios miembros de iglesia, que luchan con su egocentrismo financiero. Llevar mi ofrenda a la casa de Dios es algo bueno. Pero recuerde que la adoración a Dios en nuestros tiempos no se hace solamente en el templo. La adoración a Dios se hace todos los días, en mi devoción personal. Yo voy a la presencia de Dios todas las mañanas en oración y no puedo ir de manos vacías.
Pero pastor, entonces tengo que dar una ofrenda en mi casa. Es que la idea de manos vacías no se limita solamente a las ofrendas. Gente, yo entrego en mi devoción, en mi adoración a Dios, yo le entrego mi vida y mi corazón, mi ser. Ofrendarme a mí, ofrendar mi dinero, ofrendar mi tiempo, ofrendar mis talentos, es parte de la adoración. Querido, no piense que ofrende solamente las monedas o los billetes que doy. Cuando yo creo de esa manera, yo estoy limitando, achicando algo tan hermoso en la palabra de Dios. Usted puede ofrendar de muchas maneras. Escuche lo que le voy a decir. Dios quiere, más que dinero, quiere tu corazón. ¿Entendió lo que le dije? No quiere decir que usted no pueda llevar una ofrenda en dinero. Lleve su ofrenda a la iglesia, dé su ofrenda a los que necesitan, a un proyecto misionero, dé su ofrenda a conoce una familia que está pasando necesidad, dé su ofrenda a esa familia. Pero recuerde que lo que más Dios desea es que usted entregue su corazón, su vida completamente en sus manos de Él. Es fácil dar dinero y guardar mi corazón para mis deseos personales, para mis gustos y mis voluntades. Pero hoy día yo le invito a usted, en el nombre santo del Señor Jesucristo, que usted elija entregar a Dios su corazón y su vida. Escribe en los comentarios ahora: Señor, yo me entrego a ti completamente. ¿Cree usted que Dios se da el tiempo de buscar saber qué es lo que estamos ofrendando? Y la respuesta es sí, Dios se da ese tiempo. En la lección del día miércoles nosotros vamos a ver que la única ofrenda que Dios le puso cuidado fue la ofrenda de una viuda muy pobre que dio 2 humildes moneditas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que yo tengo que ser humilde a dar mi ofrenda? ¿Quiere decir que la pobreza es una virtud? Mira, lo que quiere decir esto es: Dios nota la intención de mi corazón. Lo que es confrontado entre los que daban mucho y la viejita que dio 2 moneditas, la ancianita que dio 2 moneditas, lo que se confronta no es valores. Lo que se confronta es la intención del corazón. Y aquí, gente linda, quizá sea importante decir algo. Mis intenciones valen tanto cuanto mis acciones. El hecho de que yo haga algo bueno, pero tenga una intención equivocada, anula todo lo de bueno que hay en esa acción. Hay mucha gente haciendo cosas buenas con malas intenciones, cosas buenas queriendo sacar ventaja de eso, haciendo cosas buenas queriendo sacar provecho del resultado de esas cosas buenas. Dios notó la ofrenda de la ancianita y la confrontó con la ofrenda de los demás, porque en su corazón había una noble intención de adorar a Dios con todo lo que ella tenía. Querido, antes de hacer algo bueno, evalúa cuáles son tus intenciones. Y si tus intenciones no son nobles, y si no estás dispuesto si estás dispuesto a no recibir ningún reconocimiento, entonces es probable que esa buena acción sea de verdad buena acción. Recuerda siempre, mis intenciones son tan importantes cuanto mis acciones. La intención de esa viejita fue adorar a Dios. La intención de muchos de los que estaban ofrendando ahí era solamente llamar la atención de los demás a qué tan grande ofrenda tenían ellos. Mira, Dios nota lo que damos como ofrenda. Pero más que eso, Dios nota la intención de nuestro corazón. La lección de miércoles, una vez más, el autor, a mi parecer, gente, ¿ok? Esa es mi opinión, y usted puede estar en desacuerdo conmigo sin ningún problema.
Me parece que el autor usa de manera equivocada la historia del centurión al intentar mostrar que el centurión daba ofrendas. Lo que la Biblia menciona es que el centurión era un hombre generoso en dar limosna y ayudar a las personas. Pero una vez más el autor de la lección hace mención al sermón del monte diciendo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dando a entender que eso tiene que ver con mayordomía cristiana. Y no, eso tiene que ver con algo mucho más amplio que las ofrendas. ¿También? Es muy importante, vuelvo a repetir, respetar los contextos de los textos de la palabra de Dios. Se lo voy a repetir una vez más. Yo sé que usted puede que esté cansado de escucharme decir eso. Pero ojo, aquí es importante entender esto. Un mensaje, cuando es bíblico, yo no necesito hacer esfuerzos para dar vuelta a textos, torcer interpretaciones o forzar aplicaciones de textos bíblicos para defender un mensaje, como por ejemplo el sábado. El sábado es un mensaje bíblico. Yo no necesito agarrar otros textos bíblicos y sacarlos de su contexto para probar la veracidad y la validad del sábado. El sábado ahí está. De igual manera, los diezmos y las ofrendas son una realidad bíblica y debemos vivir la belleza y la bendición que es diezmar y ofrendar. Tenemos que sacar los textos de sus contextos para probar esto. Es tan bonito cuando dejamos la Biblia hablar y no nosotros forzar la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga. Por favor, recuerde siempre eso. Dios tiene en mente la intención de nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros queremos. Mis ofrendas siempre tienen que estar alineadas con mi corazón. De esa manera, yo estoy seguro que las cosas funcionarán mucho mejor para todos nosotros. En la lección del día jueves, el autor hace mención a dos tipos de ofrendas: las ofrendas regulares y las ofrendas especiales. Como yo dije que muchas veces, a mi parecer, el autor se equivoca, aquí el autor hace una aplicación muy inteligente, que es la aplicación de los frascos pequeños y los frascos grandes. Mis ofrendas regulares deben ser las ofrendas proporcionales a la bendición que tengo. Pero a la bendición que tengo a disposición. El dinero que tengo en la cuenta bancaria de fácil acceso en el bolsillo. Pero el autor muestra que el hecho de que yo ofrende regularmente no quiere decir que yo no pueda hacer una ofrenda especial para algún proyecto específico. Y eso fue una manera muy, muy buena de presentarlo. Yo he encontrado eso, he completado 25 años como pastor. Yo sé, me miro joven y todo eso, ¿no? Gracias por aquellos que dicen que yo me miro joven. Ahí escriben en los comentarios, ¿usted cree que yo me miro joven o me miro ya gastadito? Mira, mucha gente durante mi ministerio me dijo así: pastor, yo ya doy mis ofrendas todos los sábados, todos los domingos o todos los días que voy a la iglesia. ¿Por qué debería dar una ofrenda especial? Vemos esa manera de proceder en la Biblia. El israelita, por ejemplo, daba su ofrenda especial todos los días, todas las fiestas. Pero cuando fue la construcción del santuario y la construcción del templo, ellos dieron una ofrenda especial. Y esa ofrenda especial, muchos sacrificaron muchas cosas para dar una ofrenda especial. Yo quiero animarlo a usted, querido amigo, querida amiga, a hacer una ofrenda especial. En primer lugar, bendiga su iglesia, a la iglesia donde usted va. Quizá usted, querido amigo, querido amigo, ve que en su iglesia pues, los micrófonos están viejitos. Vaya y compre micrófonos nuevos. Ahora no compre micrófonos baratos, porque hoy día con Amazon y con sitios web así uno encuentra micrófonos baratos en todo lado, ¿no? Compre unos micrófonos buenos. Pregunte al muchacho del sonido o a su pastor: pastor, dígame unos micrófonos buenos, yo quiero hacer una ofrenda a la iglesia. Un micrófono bueno aquí en Estados Unidos les va a costar ahí unos $100, ¿está bien? En promedio, 150, un micrófono así con alambre, ¿no?
Los inalámbricos son un poco más caros, van ahí a partir de $400, $500. Aquí en Estados Unidos, obviamente usted consigue cosas mucho más baratas, pero no tiene tan buena calidad. Ahora, me estoy perdiendo aquí un poquito. Usted puede dar una ofrenda especial en su iglesia. Vio que la cocina de su iglesia, la nevera de la cocina está liqueando. Pues si usted se ganó un dinero extra, vaya, en vez de dar su nevera vieja y comprarse a usted una nueva, compre una nevera nueva a la iglesia. Es una ofrenda especial. Por veces nosotros, y eso he encontrado muy interesante, queremos dar una ofrenda especial a ministerios. Yo mismo estoy levantando fondos para un evangelismo que estoy haciendo, ¿no? Y mucha gente piensa así, vamos a dar la ofrenda al pastor Rubén. Y ofrendan a un ministerio, el mío o de otro pastor, y dejan de ofrendar en su iglesia. Y eso no es bueno. Es muy importante que usted primero bendiga a su iglesia. ¿Está bien? Y si Dios toca su corazón para bendecir otro ministerio, un grupo musical. Estos días estaba trabajando con un amigo que trabaja con música y me contaba que una persona lo buscó y le dijo así, mira, yo veo el esfuerzo que haces y me gané un dinero en un negocio que hice y pensé en mi corazón, quiero bendecir a esta persona porque su música me bendice a mí. Y le dio una muy buena ofrenda que le ayudó a pagar la renta de 3 meses. Y él me contaba, Rubén, no tienes idea de cómo me ayudó eso. Ofrendar ofrendas especiales es algo muy bueno, pero siempre comience bendiciendo a su iglesia. Y después, si hay en su corazón y en su condición financiera bendecir a otras personas, por favor, adelante. En el enlace de este video, en la descripción del video, va a encontrar el enlace donde usted puede hacer una ofrenda al proyecto de evangelismo que estoy haciendo en Perú. Pero usted puede ofrendar a muchos otros lugares también. Querido, lo importante es que usted tenga en su corazón siempre la generosidad de bendecir a las personas con su ofrenda, sin esperar nada en pago, sin esperar que se le diga nada a usted. Ofrendar, decir, Señor, hago eso, porque he sentido tantas bendiciones de tu parte, me he sentido tan protegido por ti, he sentido tu cuidado sobre mi familia, que siento en mi corazón la necesidad de ofrendar eso a tu santo nombre. Haga eso. Estoy seguro que será una gran bendición en su vida. En la lección de esta semana pudimos ver un poquito más sobre las ofrendas. Ofrendar es parte de mi adoración a Dios. Ofrendar es reconocer que Dios es Dios. Ofrendar es reconocer que todo lo que tengo viene de las manos de Dios. Por eso, querido, vivir una vida ofrendándole a Dios. Dinero, claro que sí, pero mi tiempo también, mis dones, mi influencia, mi vida, pero en especial devolviéndole a Dios mi corazón como una ofrenda de sacrificio y mi voluntad, es una muy hermosa manera de adorar a Dios. Todas las veces que desarrollamos una vida de adoración a Dios, desarrollamos una vida de bendición. Yo no ofrendo para recibir, yo ofrendo porque ya recibí, pero es un ciclo que se crea. Yo recibo y yo ofrendo, y eso prepara mi corazón para recibir aún más y aún más. Vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente de cuestiones financieras, estoy hablando de una vida bendecida que va mucho más allá de dinero. Para terminar el estudio de esta semana, quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que usted puede acompañar a partir de ahora en pantalla. Dios desea que su pueblo ore y haga planes para la avance de su obra. Pero como Cornelio, debemos unir la oración con los donativos. Nuestras oraciones y limosnas deben ascender ante Dios como una conmemoración. La fe sin obras es muerta, y sin una fe viva es imposible agradar a Dios. Mientras oramos, debemos dar todo lo que podamos, tanto de nuestro trabajo como de nuestros medios, para el cumplimiento de nuestras oraciones. Si ponemos en práctica nuestra fe, Dios no se olvidará de nosotros. Él anota cada acto de amor y de abnegación. Él abrirá caminos por los que podemos mostrar nuestra fe mediante nuestras obras. Atlantic Union Gleaner del 17 de junio de 1903. Dios, querido amigo, querida amiga, Dios pudiera hacer todo lo que hay que hacer en este mundo sin nuestra ayuda.
pero Él nos invita a participar con Él, porque esa es una manera de desarrollar nuestro carácter y nuestra vida. Así como la obediencia a la ley y a la palabra de Dios es una manera de crecernos en fe, crecernos en comunión con Dios, la mayordomía, las ofrendas, son una manera de desarrollar nuestra confianza en Él. Dios no necesita que yo predique, así como Dios no necesita de mi diezmo y de mis ofrendas, pero Él me los pide para mi propio beneficio. Entender eso es vital para entender la importancia para mi vida de seguir desarrollando mi mayordomía. Gracias por haber llegado hasta aquí, querida amiga y querido amigo. De verdad aprecio mucho su participación y aprecio mucho que me ayude siempre siguiendo los materiales, registrándose y suscribiéndose aquí a nuestro canal y a los otros medios sociales que van apareciendo en pantalla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para los próximos videos. Chao.